Vamos a arrancar una vez más una sección de repaso macroeconómico, repaso del ciclo, además dando una vuelta por todo el mundo. Vamos a hablar de China, de Estados Unidos, de Europa, así que como siempre, abrimos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y vamos a empezar pues con una imagen, hoy algo más teórica, la primera de todas, donde vamos a ver el auge del shadow banking, o banca en la sombra. Un concepto que habéis escuchado, imagino, sobre todo tras la crisis de 2008. De hecho, fueron muchos economistas los que achacaron la crisis a eso llamado banca en la sombra, algo un poco oscuro, mercados OTC, ¿verdad?, que no están tan auditados. Pero fijaros cómo, ahora explicaremos lo que es, pero antes de todo, ver el crecimiento brutal que han tenido. Vamos a poner en grande esta imagen para que veáis un poco la comparativa de la banca tradicional y la banca a la sombra, y cómo esta segunda ha progresado de forma brutal, sobre todo desde el año 2008. Como digo, la gran crisis financiera. Fijaros, en azul tenéis año 2008 y ahora año 2020, ¿no? Este dato, o sea, esta información es de 2020, pero bueno, es similar a día de hoy. Fijaos como es verdad que los bancos también han crecido en activos, en tamaño, pero fijaos la banca en la sombra. ¿Por qué está cayendo tanto la banca en la sombra? Evidentemente porque no tiene tanta regulación, Basilea 3, etcétera, etcétera, como los bancos tradicionales. ¿Qué es la banca en la sombra? Básicamente todo actor financiero que no sea un banco tradicional. Pues hablamos, por ejemplo, de los fondos de mercado monetario, de los hedge funds, de fondos de inversión, planes de pensiones, hay gente que los excluye, otros que no, fondos mutuos, bueno, pues todo este tipo de bancos en muchos casos de inversión, todo este tipo de agentes que generan financiación sobre todo entre corporaciones, entre empresas, pues ha cogido mucho protagonismo. Y repito, incluso muchos bancos tienen departamentos que forman parte de banca en sombra para saltarse la regulación muy estricta que tras la crisis de 2008 impuso la famosa Basilea 3, ¿no? Para que pues tengan ciertas provisiones de liquidez los bancos y no suceda lo que sucedió en el año 2008, una crisis sistémica que arrasó prácticamente con la economía. De hecho, parecía que se caía el mundo, ¿verdad? Yo estuve viviendo, imagino que vosotros también, esa crisis, y hubo momentos en los que realmente parecía que puede haber quiebras a nivel global, ¿no? Tanto privado como públicas. Tremendo. Se quiere evitar que eso suceda, pues se reguló mucho el sector bancario, no va a entrar en si está bien o si está mal. Evidentemente necesitaba cierta regulación el sector. Y la trampa, como siempre he dicho, echa la ley, echa la trampa, fue que gran parte del negocio financiero pasará a estos intermediarios financieros llamados shadow banking, ¿no? Que, insisto, son muy importantes también todo el sistema del euro-dólar, para toda la financiación en dólares, tiene mucho protagonismo en Asia, en Estados Unidos, también en Europa, y a día de hoy son cruciales para, por ejemplo, una empresa que quiere un préstamo y no acude a su banco tradicional, pues lo puede adquirir a través de la banca en la sombra, o incluso un banco que puede pedir un préstamo a un fondo de inversión, ¿no? Se hace a través de repos, ya lo sabéis, y en todo esto pues ha cogido muchísimo protagonismo. ¿Cuál es el problema? Que la banca en la sombra no puede acceder a la liquidez del Banco Central. Por eso, a día de hoy, hemos escuchado la semana pasada y también hace unos meses cómo el Banco de Inglaterra quiere empezar a abrir líneas de liquidez con todo este entramado de bancos en la sombra, por si hay problemas de liquidez pues en todo este sector, que no haya riesgo sistémico, porque ahora mismo, si quiero la banca en la sombra, también tendríamos un azote financiero tremendo, similar al año 2008. Para evitar esto, fijaros, todo este sector de banca en la sombra se creó para saltarse la regulación de la banca tradicional, y regulación que se puso por problemas de liquidez de la banca tradicional, y ahora mismo se están intentando abrir líneas de liquidez para toda esta banca en la sombra. Es que al final se ha llegado a lo mismo, ¿no? Al final el Banco Central saliendo al rescate como prestamista de última instancia. Hay que estar muy atentos, ¿verdad? Porque ahora mismo, si hay problemas financieros, no van a saltar en los bancos tradicionales. Es verdad que tuvimos el conato de Silicon Valley Bank en Estados Unidos, bueno, se solventó rápidamente. El problema gordo, sistémico, estará en el shadow banking. Por eso digo que es tan importante conocer todo este entramado ahora mismo. Es complicado saber el volumen realmente que se maneja de apalancamiento, muy difícil porque es un mercado OTC, over the counter, por lo tanto no se sabe muy bien, no son préstamos privados que no se tienen que auditar realmente, entonces es difícil conocerlo, pero iremos también aquí en Trading Pro hablando mucho de este tema para saber los riesgos reales que tiene ahora mismo una potencial crisis financiera. Vamos a continuar con la siguiente imagen, vamos a ir un poco más a la parte práctica. Vamos a ponerlo en grande para que veáis, esto es para vosotros, como siempre digo, que no perdáis detalle, y fijaros qué interesante. Yo estoy siguiendo mucho la situación de Estados Unidos, ¿no? Para determinar si vamos a ir a un hard
o a un soft landing, y me llama mucho la atención este gráfico. El crédito al consumo está subiendo. Esto parece contradictorio si pensamos que va a haber una recesión, pero a la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es si este crédito al consumo, que parece algo positivo, se produce porque realmente hay confianza en la economía o por necesidad. Es decir, se están poniendo créditos al consumo no para consumir, sino realmente para repagar deudas que se tienen, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Pues realmente habría que ver la tasa de ahorro que tiene la sociedad estadounidense, que por cierto está desplomada por debajo de los niveles de COVID, o los saldos de tesorería que tienen la sociedad, los consumidores en los bancos. Y también están bajas. Habría que mirar por percentiles realmente sociales, para ser más exactos, pero bueno, sobre todo las clases bajas y medias, ahora se han fundido el ahorro, la bolsa de ahorro tremenda que hubo tras el COVID, con ese helicóptero financiero y esas políticas monetarias, fiscales, expansivas de cheques directamente en los buzones, pues todo eso se ha fumado. Por lo tanto, podemos decir, bueno, es mi interpretación por lo menos, quiero escuchar la vuestra también en los comentarios, pero mi interpretación es que realmente estos créditos al consumo están subiendo, que parecería algo positivo, pero no es positivo. Es porque realmente la gente está viendo créditos para repagar deudas o para incluso poder mantener su nivel de vida, poder comer, poder pagar facturas, poder tener calefacción, es decir, mantener un poco pues su calidad de vida, aunque sea mínima, ¿no? Para unos estándares ya desarrollados, ¿no? Pero bueno, no se sabe, esto ya, esta es mi interpretación por lo que has comentado, ¿no? Viendo la tasa de ahorro y los saldos de tesorería de los bancos, creo que está subiendo, insisto, por esa segunda razón, lo cual sería muy mala noticia y acercaría más la posibilidad a un hard landing. Pero bueno, espero vuestra opinión en los comentarios. Como siempre digo, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, vamos con la tercera. Fijaros, tremendo cómo Estados Unidos está normalizando la deuda. Este gráfico nos muestra el déficit de Estados Unidos en los últimos 50 años. Mira, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien. Fijaros, como cuando se rompió el patrón oro-dólar 71 Nixon, los déficits eran algo totalmente extraño. Es verdad que en épocas de guerra podíamos tener ciertos picos, pero bueno, hay más estabilidad. Y fijaros cómo a partir, sobre todo del año 2000, y con especial atención al año 2008, hemos entrado ya en un entorno de déficit constante que se está normalizando. Es decir, el Estado gasta mucho más de lo que ingresa. Por eso incurre en déficit, no es otra cosa que gastar más de lo que se ingresa, ¿no? Es decir, bueno, la gran pregunta es, esto nos lleva a pues, una montaña de deuda. Estados Unidos ya tiene 35 trillones americanos de deuda, también en los ratios deuda sobre PIB por encima del 100%, por encima del 115, de hecho, está a niveles peligrosos y parece que el gobierno le da igual, no se ataca a ese problema. ¿Por qué? Porque hay demanda de dólares. Yo digo, ok, a día de hoy hay demandadas porque no tiene competencia, no hay una divisa fiat ni un bono que pueda preservar el valor como el dólar, o que tenga tanta confianza como el dólar, pero si se siguen estos disparates de déficit, va a dejar de serlo, va a perder la confianza, ¿no? Es decir, a día de hoy hay demandadas y por tanto, esto es el gran privilegio que decía Charles de Gaulle en Estados Unidos. Estados Unidos puede incurrir en déficit porque va a haber demanda de esos dólares, ¿verdad? Casi tiene hasta la obligación, ¿no? de vivir por esa alta demanda. Pero la alta demanda de dólares no es eterna, no es infinita, ¿no? Esto puede cambiar, sobre todo si se cometen disparates, ¿no? ¿Los disparates qué es? Pues normalizar déficits tan bárbaros como de 2 billones, ¿verdad?, al año. Es decir, ya en ratio sobre PIB, que hay que medirlo, déficits del torno al 6-7%, que son pueden ser entendibles, más que normales, entendibles en épocas de guerra, incluso en épocas de recesión, pero no en épocas de auge. Esto es un peligro. Mucha gente keynesiana me dirá, bueno, es una política contracíclica porque el sector privado no está invirtiendo y entonces tiene que ser el sector privado la que cubra ese apalancamiento privado. Bueno, pues podemos debatir si eso es así o si no, pero bueno, dándolo por válido, el problema de esto es que están escondiendo los problemas reales de la economía. Y la gran pregunta que nos toca hacer es ¿por qué no invierte el sector privado? ¿Qué está llevando al sector privado a no querer endeudarse, a no querer invertir? ¿No hay proyectos acaso? Quizá haya un problema de sobreregulación, quizá haya un problema de fiscalización, quizá haya un problema de falta de emprendimiento, de productividad. Pero claro, si tú tapas ese problema de desapalancamiento privado con apalancamiento público, nunca vas a ver la raíz de por qué no se está invirtiendo y vas cada vez a centralizar más la economía, nacionalizar la economía. Y eso en lo que está cayendo Estados Unidos, que es un problema que a corto plazo quizá no se vea, muy difícil ver a corto plazo, pero a medio plazo va a generar unas segundas derivadas desde mi punto de vista muy peligrosa. Normalizar la deuda nunca es bueno. Estados Unidos está cayendo en eso. Amigos y amigas, vamos con el siguiente gráfico. Seguimos avanzando, vamos ya un poco más a la parte de mercados. Bueno, en todo este ciclo tan complicado, ¿qué hay atractivo? Esto es un gráfico que hoy he estudiado yo bastante
y quería compartirlo con vosotros. Un poco esa relación entre small caps y big caps. Vamos a ponerlo en grande. Recordad que entramos ya en este ciclo de recorte de tipos. El ciclo de recorte de tipos, evidentemente, le puede favorecer mucho a las empresas de crecimiento, a las pequeñas empresas, las que tienen ubicado el beneficio más a largo plazo. Fijaos qué baratas están las empresas pequeñas, small caps, en relación a las large cap. Muy atractivo. Parece empezar a posicionarse, insisto, o a rotar, por lo menos, parte de nuestro portfolio a pequeñas compañías que además pueden salir favorecidas, no solo por a priori este abaratamiento frente a las empresas big, ¿no? O de large capital, de alta capitalización, sino porque el entorno de recorte de tipos evidentemente le favorece a esas empresas que tienen ubicado el beneficio y los flujos de caja a más largo plazo. Porque el tipo de interés realmente es el coste del tiempo. Entonces, si tú tienes que esperar a que lleguen los beneficios, cuando más bajo sea ese coste, mejor. Y eso, insisto, pues empresas pequeñas, empresas más nuevas, pues evidentemente les puede favorecer mucho este ciclo. Por lo tanto, creo que puede ser interesante, pues por lo menos empezar a valorar, ¿no?, esa opción, empezar a mirar, tener el foco en el radar esas pequeñas compañías. Y vamos a la última de las diapositivas, vamos a hablar también de China, el gigante asiático, con pues una de las medidas estrella, ¿no?, de esta semana, que ha salido en todos los medios, fijaros, y es pues esa rebaja de interés sobre prácticamente 5 billones en hipotecas que ha anunciado el gobierno chino. Vamos a ponerlo en grande, es una medida muy expansiva desde el lado fiscal. Repito, se van a recortar los tipos de interés sobre hipotecas, ¿verdad? Hablamos en billones estadounidenses de unos 5 billones. Hablamos de 40 trillones en yuanes. Mejor siempre ver el dato en dólares. Vamos a ser más conscientes, ¿no?, del tamaño. Pero es una política tremenda. Parece que el Poliburo, el gobierno chino, está tratando de estimular una economía que está en una depresión deflacionaria, creo que clara, ¿no? A mí me recuerda mucho la situación china actual, a la que tuvo Estados Unidos en los años 2008, a la que tuvo Japón en los 90. Creo que son paralelismos claros. La situación es difícil a nivel económico. Vamos a ver las soluciones o antídotos que ofrece el gobierno o el Banco Central chino, las autoridades centrales. De momento es lo de siempre, ¿no? Políticas de liquidez, recortes de tipos. Bueno, esto veremos si consigue relanzar la economía. Lo que sabemos es que a nivel bursátil suele ser muy positivo, porque las bolsas no dejan de ser termómetros de la liquidez. Yo siempre digo que el mejor momento para comprar Estados Unidos fue en el año 2008. Pues ahora mismo en China podemos estar en esos momentos, ¿no? Pero bueno, política de estímulo que quería compartir con vosotros y desde luego creo que es francamente interesante, ¿no? Con esto vamos a cerrar el apartado macro, la conexión macro. Como siempre, una vez más es un placer estar con vosotros en Trading Pro. Os invito a seguirnos en tradingpro.app, nuestra plataforma de comunicación, de información, de inversión, y cualquier duda, cualquier pregunta os leo en los comentarios. Un besazo, chao.